Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con este capítulo 1. El borde de la montaña, los Andes se extendían interminablemente ante Beryl Esmasan mientras ajustaba su mira. El aire fino de la montaña quemándole los pulmones con cada respiración controlada. A los 42 años, había pasado la mitad de su vida en lugares como este, remotos, hostiles, donde la línea entre el éxito de la misión y una bolsa para cadáveres se medía en latidos. 15 años en las fuerzas especiales le habían enseñado paciencia, precisión y el arte de tomar decisiones difíciles en situaciones imposibles. Objetivo adquirido, susurró en su micrófono de garganta, observando el complejo de abajo a través de la imagen térmica. 3 meses de vigilancia habían llevado a este momento. Un centro financiero de un cártel de la droga, enclavado en las montañas colombianas, protegido por la geografía y la corrupción a partes iguales. El agudo timbre del teléfono satelital cortó el silencio de la montaña como una cuchilla. El dedo de Beryl se congeló en el gatillo. Nadie llamaba durante las operaciones a menos que el mundo se estuviera acabando. Su observador, un joven operativo de la CIA llamado Torres, lo miró con ojos interrogantes. Beryl había aprendido a confiar en sus instintos. Algo andaba mal, había construido su vida sobre el control. Compartimentos, el guerrero que desaparecía en sus operaciones encubiertas y el hombre de familia que entrenaba en las ligas menores y ayudaba con los deberes de álgebra. Durante 12 años había mantenido esos mundos separados mediante una planificación cuidadosa y una disciplina férrea. Su esposa, Lindsay, entendía las ausencias, las explicaciones vagas, la forma en que a veces se despertaba buscando armas que no estaban allí. Su hija, Ada, era su ancla. 16 años, brillante, amable, con los ojos verdes de su madre y su terquedad. Había heredado su mente táctica, a menudo resolviendo problemas complejos con el mismo enfoque metódico que él aplicaba a las operaciones. Cuando tenía 8 años, desmontó y volvió a montar su bicicleta después de que Beryl le mencionara que entender cómo funcionan las cosas era la clave para arreglarlas cuando se rompen. El teléfono volvió a sonar a través de su auricular. La voz de su contacto crepitó con estática. Esmasan, estás comprometido. Tenemos movimiento en la cresta este, pero la atención de Beryl estaba fija en ese teléfono. En 23 años de matrimonio, Lindsay nunca había llamado durante una misión. Jamás. Ella entendía el protocolo, los peligros, la regla sagrada de que los compartimentos operativos debían permanecer sellados. El tercer timbre pareció una eternidad. Le hizo una seña a Torres para que mantuviera la vigilancia y se retiró de la cresta, su mente ya repasando las contingencias. La misión podía esperar. Todo podía esperar, contestó al cuarto timbre. Beryl. La voz de Lindsay era cruda, rota de una manera que le heló la sangre. En todos sus años juntos, a través de despliegues y situaciones límite, a través de las noches oscuras en las que había vuelto a casa cargando pedazos de guerras en lugares lejanos. Nunca la había oído sonar así. ¿Qué ha pasado? Su voz bajó al tono que usaba en situaciones de crisis. Calma, controlada, lista. Ada, la palabra salió estrangulada, seguida de un sollozo que cortó la estática del satélite como un grito. Está en la UCI. Oh, Dios, Beryl, lo que le hizo. El mundo se inclinó. La mano de Beryl se apretó en el teléfono mientras su entrenamiento luchaba contra el pánico. Su hija, su Ada, la niña que todavía se quedaba dormida leyendo manuales de táctica que había robado de su estudio. Cuéntamelo todo. Ahora, a través de frases entrecortadas, la historia surgió, una fiesta en casa de su amiga, supervisada, segura, el tipo de actividad adolescente normal que habían permitido con cautela. Un joven, mayor, encantador. Ada había sido cuidadosa, no había bebido, se había quedado con sus amigos. Pero en algún momento de la noche la habían separado de su grupo. La encontraron 3 horas después en la habitación de invitados de la familia anfitriona, inconsciente, brutalizada. Las heridas físicas eran graves, costillas rotas, conmoción cerebral, heridas defensivas en las manos donde había luchado. Pero las otras heridas, las que Lindsay no se atrevía a nombrar por teléfono, pintaban un cuadro que hizo que la visión de Beryl se volviera blanca de rabia,
El chico que hizo esto, la voz de Berry, era mortalmente silenciosa. Cuéntame sobre el Hector Sanders. La voz de Lindsay se quebró de nuevo. Su padre es una especie de diplomático. Berry, lo están protegiendo. Lo llamaron un incidente diplomático. Ya se ha ido, en un avión de vuelta a donde sea que venga. Dijeron que no podemos hacer nada, inmunidad diplomática. La frase golpeó a Berry como un golpe físico. Lo había visto antes en lugares donde los funcionarios estadounidenses se libraban de las consecuencias, donde la justicia local se doblegaba a la política internacional. Pero esta era su hija. Esta era Ada. Los médicos dicen que luchó con fuerza, continuó Lindsay. Consiguió bajo sus uñas, le dejó arañazos en la cara, pero no importa. Su padre tiene inmunidad, y al parecer se extiende a la familia. Son intocables, Berry. La policía lo está tratando como un caso cerrado. Berry miró las cumbres de los Andes, sus cimas cubiertas de nieve, brillando bajo el sol de la tarde. En algún lugar abajo, los narcotraficantes movían millones en dinero manchado de sangre. Pero eso parecía increíblemente pequeño ahora, irrelevante en comparación con la rabia que se acumulaba en su pecho como un reactor nuclear acercándose a la masa crítica. Había pasado su carrera siguiendo órdenes, trabajando dentro de sistemas, creyendo que la justicia finalmente llegaba a quienes la merecían. Pero ver al atacante de su hija desaparecer detrás de escudos diplomáticos le estaba enseñando los límites de esa fe. Berry, ¿estás ahí? Voy a casa. Su voz llevaba el peso de una certeza absoluta. Ahora mismo. Le hizo una seña a Torres, pasándose un dedo por la garganta. Misión abortada. Los ojos del joven agente se abrieron de sorpresa, pero Berry ya se estaba moviendo, desmontando su posición con la eficiencia mecánica de décadas de entrenamiento. Mientras recogía su equipo, la mente de Berry ya estaba trabajando en el problema con la misma precisión metódica que aplicaba a cada misión. Hector Sanders había herido a su hija y se había escondido detrás de la inmunidad diplomática. Pero la inmunidad era solo otra forma de protección. Y Berry había pasado toda su vida adulta aprendiendo a derrotar la protección. El teléfono satelital todavía estaba caliente en su mano cuando tomó una decisión que lo cambiaría todo. Algunas personas perdían su derecho a la seguridad en el momento en que decidían destruir la inocencia. Su hija había luchado. Lindsay lo había dejado claro. Ada era una luchadora, igual que él. Ahora era el momento de mostrarle lo que sucedía cuando alguien hería a un Esmasan. El helicóptero de extracción ya estaba en camino, sus rotores batiendo contra el aire fino de la montaña. Berry se echó la mochila al hombro y comenzó a bajar la ladera, dejando atrás una misión para comenzar otra. Esta no estaría sancionada por ningún gobierno ni limitada por ninguna regla de enfrentamiento. Esta era personal. Capítulo 2. Regreso a casa. La iluminación fluorescente de la UCI proyectaba duras sombras sobre el rostro de Ada, mientras Berry permanecía en la puerta, sintiendo que algo dentro de su pecho se agrietaba y se remodelaba en algo más duro, más peligroso. 27 horas de viaje, helicópteros, aviones de carga, vuelos comerciales lo habían llevado desde los Andes colombianos al Hospital St. Mary's. Pero el viaje se sintió como cruzar entre dos realidades diferentes. Su hija yacía inconsciente, rodeada de máquinas que pitaban y zumbaban con precisión mecánica. Su rostro era un mapa de moratones púrpuras y amarillos. Su brazo izquierdo estaba enyesado, su respiración asistida por un respirador. Pero fueron las heridas defensivas en sus manos las que destruyeron algo en el alma de Berry. La prueba de que su hija de 16 años había luchado por su vida contra un depredador. Lindsay se levantó de la silla junto a la cama, su propio rostro demacrado por el agotamiento y el trauma. Había sido enfermera de traumatología durante 18 años, había visto la violencia en todas sus formas, pero esto era diferente. Esta era su bebé. Los médicos dicen que está estable, susurró Lindsay mientras Berry la abrazaba. Ladra. Maggie, dele a Maggie, es la mejor que tenemos. Pero Berry, el trauma psicológico. No terminó la frase. Berry abrazó a su esposa mientras estudiaba a su hija con el ojo analítico de un soldado profesional. Las heridas eran consistentes con un asalto prolongado.
Esto no había sido un momento de mal juicio o un error de borrachera. Esto fue metódico, sádico. Quienquiera que fuera Héctor Sanders había disfrutado lo que había hecho. Cuéntame sobre la investigación. Lindsay se apartó, sus ojos verdes brillando con una furia que igualaba la de él. ¿Qué investigación? El detective Martínez pasó una hora tomando declaraciones, luego recibió una llamada de alguien del centro. De repente, se convirtió en un asunto federal que requería sensibilidad diplomática. El kit de pruebas ha sido sellado. Las declaraciones de los testigos están clasificadas. Es como si Ada no importara porque la persona equivocada la hirió. La mandíbula de Berry se tensó. Había visto esto antes en operaciones en el extranjero, gente poderosa usando sus posiciones para evitar consecuencias. Pero verlo aplicado a su familia fue radicalizador de una manera que lo sorprendió por su intensidad. ¿Qué sabemos de la familia Sanders? Hugo Sanders es un diplomático de alto rango en la Embajada de Moldavia. Al parecer, llevan 3 años en los EU. El hijo, Héctor, tiene 22 años, oficialmente figura como agregado cultural o alguna tontería. Berry, investigué un poco. La voz de Lynch bajó a un susurro. No es su primera vez. Las palabras golpearon a Berry como metralla. Y XPLIC y Lino Arreyan. Es una reportera de investigación del Post. La contacté después de que la policía nos puso trabas. Dice que ha habido rumores sobre Héctor Sanders durante meses. Otros 3 incidentes en el área de DC, todos involucrando a mujeres jóvenes, todos desaparecieron en los canales diplomáticos. Eleanor ha estado tratando de construir una historia, pero cada fuente es amenazada. Cada pieza de evidencia se desvanece en agujeros negros burocráticos. Berry procesó esta información con la eficiencia metódica que lo había mantenido vivo a través de 2 décadas. De misiones peligrosas. Un patrón de comportamiento depredador protegido por la inmunidad diplomática, facilitado por un sistema que valoraba las relaciones internacionales por encima de la justicia para las víctimas. ¿Dónde está ahora Moldavia? Supuestamente, su padre lo puso en un vuelo diplomático 8 horas después de que encontraron a Ada. Pero Eleanor cree que esa no es toda la historia. Ha estado rastreando sus movimientos y hay inconsistencias en los informes oficiales. Un suave golpe los interrumpió. Ladra. Delia McGee entró, una mujer de unos 50 años con ojos amables y manos competentes. Berry reconoció el tipo de las instalaciones médicas militares. Personas que habían visto demasiado trauma pero se negaban a dejar que las endureciera por completo. Sinye. Nesma-san quería ponerlo al día sobre el estado de Ada. Miró los monitores que rodeaban a su hija. Físicamente, está respondiendo bien al tratamiento. Las lesiones internas están sanando. La conmoción cerebral se está resolviendo y esperamos quitarle el respirador mañana. Pero el trauma psicológico. Berry terminó, sí. Cuando recupere la conciencia, necesitará un amplio apoyo. Lo que le pasó fue. Ladra. McGee hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Fue intencionadamente cruel. Quienquiera que hiciera esto quería causar el máximo daño psicológico junto con el asalto físico. Las manos de Berry se cerraron en puños a sus costados. El lenguaje clínico no podía suavizar la realidad. ¿Alguien había torturado a su hija por placer? Y luego había desaparecido detrás de la protección diplomática. Doctora, en su opinión profesional, ¿esta persona tenía experiencia? Lo había hecho antes. Ladra. McGee lo miró directamente a los ojos. Extraoficialmente, sí. El patrón de las heridas sugiere a alguien que sabía exactamente cómo maximizar el trauma, evitando daños que pusieran en peligro la vida. Era alguien con práctica. Después de que Ladra. McGee se fue, Berry y Lindsay se sentaron en silencio junto a la cama de Ada, viendo a su hija respirar con asistencia mecánica. Los sonidos rutinarios del hospital, monitores pitando, conversaciones lejanas. El suave susurro de la circulación del aire crearon un telón de fondo para los oscuros pensamientos que se formaban en la mente de Berry. ¿En qué estás pensando?, preguntó Lindsay, reconociendo la expresión que ponía cuando planeaba operaciones complejas. Estoy pensando en la justicia. La voz de Berry era tranquila, controlada, pero Lindsay escuchó el acero debajo. El sistema le falló a Ada. Les falló a esas otras chicas, y seguirá fallando hasta que alguien lo detenga. Berry, ¿qué significa eso?
miró el rostro amoratado de su hija, las heridas defensivas en sus manos, las máquinas que la mantenían estable mientras luchaba batallas internas en las que él no podía ayudarla. Luego miró a su esposa, la mujer que lo había apoyado durante despliegues y misiones peligrosas, que había entendido que, a veces la gente buena tenía que hacer cosas difíciles para proteger la inocencia. Significa que Héctor Sanders cometió un error cuando eligió a nuestra familia. La voz de Barry llevaba el peso de una certeza absoluta. La inmunidad diplomática lo protege de las consecuencias legales. No lo protege de mí. Lindsay estudió el rostro de su marido, viendo la transformación que ocurría cuando Barry Resmasan pasaba de padre protector a operador táctico. Lo había presenciado antes en formas más pequeñas, la intensidad concentrada que aplicaba a cualquier amenaza contra su familia. Pero esto era diferente. Esta era la mirada de un hombre que había superado la ley y el orden para entrar en el reino de la justicia personal. ¿Qué necesitas de mí? La pregunta no lo sorprendió. 23 años de matrimonio les habían enseñado a ambos que algunas peleas requerían un compromiso total de ambas partes. Ada era su hija, su creación compartida, su responsabilidad conjunta de proteger información, acceso. El tipo de detalles que el Anoryan no puede obtener por los canales normales. Barry apretó la mano de su esposa. Y cuando esta termine, necesito que ayudes a Ada a sanar de lo que él le hizo. ¿Y qué hay de lo que tú le vas a hacer a él? Barry miró a su hija de nuevo. La evidencia de la crueldad calculada infligida a alguien a quien amaba más que a su propia vida. Cuando habló, su voz llevaba la certeza silenciosa de alguien que había cruzado una línea y encontrado la paz al otro lado. Va a aprender que la inmunidad diplomática expira en el momento en que yo decido que lo hace. Capítulo 3. Reconocimiento. La cafetería en la avenida Wisconsin parecía bastante inofensiva. El tipo de lugar donde los estudiantes de Georgetown cuidaban sus portátiles y lattes caros. Pero Barry la había elegido por sus líneas de visión, múltiples salidas y su ubicación exactamente a 6 manzanas de la Embajada de Moldavia. Después de 48 horas de preparación, estaba listo para su primer cara a cara con el enemigo. El Anoryan llegó puntualmente, deslizándose en el reservado frente a él con la eficiencia practicada de alguien acostumbrado a las reuniones clandestinas. A sus 38 años, tenía la intensidad de mirada aguda de una reportera que había pasado años desenterrando historias que otros querían enterrar. Eres exactamente lo que esperaba, dijo, estudiando el rostro curtido y la postura militar de Barry. Lindsay dijo que eras de las fuerzas especiales, del tipo que oficialmente no existe, ex-fuerzas especiales. Ahora asesoro en asuntos de seguridad. La coartada de Barry era técnicamente cierta, aunque omitía su estado actual como contratista privado especializado en operaciones que los gobiernos no podían sancionar oficialmente. Háblame de Héctor Sanders. Eleanor abrió su tableta, revelando un archivo digital que hablaba de meses de cuidadosa investigación. Héctor Víctor Sanders, 22 años, hijo de Hugo Sanders, embajador de Moldavia en los Estados Unidos. Oficialmente, es un agregado cultural que trabaja en programas de intercambio de estudiantes. Extraoficialmente, es un depredador que usa la inmunidad diplomática como una licencia de caza. Deslizó el dedo hacia una serie de fotografías. Tomas de vigilancia, imágenes de redes sociales y registros hospitalarios que deberían haber sido confidenciales. Barry reconoció el trabajo metódico de una investigadora profesional. 3 casos documentados en los últimos 18 meses, todos con el mismo patrón. Héctor se dirige a mujeres jóvenes en eventos sociales, las aísla y las agrede con crueldad calculada. Las víctimas denuncian a la policía, se recogen pruebas y luego todo desaparece en los canales diplomáticos. Barry estudió las imágenes de las víctimas anteriores, mujeres jóvenes con la misma expresión atormentada que había visto en los ojos de Ada durante sus breves momentos de conciencia. Cada fotografía era un testimonio del fracaso sistemático de la justicia. Y antes de Dece, ahí es donde se pone interesante.
La voz de Eleanor bajó a un susurro conspirador. La familia Sanders sirvió en Viena durante 2 años antes de venir a los EU. Tengo contactos en periódicos austriacos que recuerdan incidentes similares, pero los registros están aún más enterrados. Esto ha estado sucediendo durante años. Berry no es solo un depredador, es un depredador internacional protegido por la inmunidad diplomática. La información coincidía con la evaluación táctica de Berry. Hector Sanders no actuaba impulsivamente, operaba con el enfoque sistemático de alguien que entendía cómo explotar las protecciones legales para su gratificación personal. ¿Dónde está ahora? Eso es complicado. Eleanor mostró una serie de registros de vuelo y comunicaciones diplomáticas. Oficialmente, regresó a Moldavia la noche después de agredir a Ada, pero mis fuentes en el Departamento de Estado sugieren que eso no es del todo exacto. Los vuelos diplomáticos no siempre presentan manifiestos de pasajeros estándar, y hay irregularidades en la documentación. Berry se inclinó hacia adelante, su interés agudizándose. ¿Qué tipo de irregularidades? Del tipo que sugiere que Hector Sanders podría no haber salido del país en absoluto. Hugo Sanders tiene una residencia privada en las Islas Caimán, oficialmente una propiedad de vacaciones, extraoficialmente un lugar donde el personal diplomático puede realizar negocios lejos del escrutinio oficial. Mis contactos financieros sugieren actividad reciente en cuentas vinculadas a esa propiedad. Las implicaciones eran claras. Hector Sanders se escondía en una jurisdicción donde la influencia de su padre podía proporcionar capas adicionales de protección. Pero Berry había operado en el Caribe durante su carrera militar. Entendía la geografía de la región, la política y el tipo de personas a las que se podía persuadir para que cooperaran con los incentivos adecuados. ¿Necesito todo lo que tengas sobre la propiedad en las Caimán? Eleanor dudó, reconociendo el cambio en el tono de Berry de la recopilación de información a la planificación operativa. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando que la inmunidad diplomática tiene limitaciones geográficas. La voz de Berry llevaba el cálculo frío de alguien que había pasado décadas encontrando debilidades en defensas aparentemente inexpugnables. Y estoy pensando que a veces la justicia requiere una entrega personal. Fueron interrumpidos por el teléfono de Berry. El identificador de llamadas mostraba el Hospital St. Mars y Berry sintió que su corazón daba un vuelco antes de que la voz de Ladra Maggie trajera buenas noticias. Sinye, Nesma-san, ¿está despierta? Pregunta por usted. Berry se movió antes de que terminara la llamada, dejando dinero en la mesa y dirigiéndose a la puerta con Eleanor pisándole los talones. El trayecto al hospital fue una maraña de tráfico de DC y una creciente expectación. Su hija estaba consciente, alerta, finalmente capaz de comunicar lo que le habían hecho. En St. Mary's encontraron a Ada apoyada en su cama de hospital, sin el respirador y con sus ojos verdes enfocados con una claridad determinada. Parecía frágil, rodeada de equipo médico, pero Berry reconoció la expresión de su rostro. Era la misma intensidad concentrada que él aplicaba a la planificación de misiones. Papá, su voz era ronca pero fuerte. Recuerdo todo. Lindsay apretó la mano no herida de Ada mientras Berry acercaba una silla a la cama. Cariño, no tienes que. Sí, tengo que hacerlo. La voz de Ada llevaba un acero que le recordó a Berry a sí mismo a esa edad. Joven pero inquebrantable, dañado pero no derrotado. Tiene que pagar por lo que hizo, no solo a mí, sino a las demás. Berry sintió orgullo y desolación a partes iguales. Su hija había heredado más que su mente táctica. Había heredado su sentido de la justicia y su negativa a aceptar la derrota. Cuéntame lo que recuerdas. El relato de Ada fue entregado con precisión clínica, a pesar del obvio coste emocional. Hector Sanders se le había acercado en la fiesta con un encanto practicado, afirmando ser un estudiante de posgrado interesado en sus planes universitarios. Había sido paciente, generando confianza, esperando hasta que sus amigos se distrajeran antes de sugerir que se mudaran a un lugar más tranquilo. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, dijo Ada.
su voz firme a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. Esto no fue impulsivo. Lo planeó, papá. Lo disfrutó. Y cuando me defendí, me dijo que nadie me creería, que su padre se aseguraría de que no le pasara nada. Las palabras golpearon a Barry como golpes físicos. Pero mantuvo la compostura por el bien de Ada. Su hija se había enfrentado a un depredador con coraje e inteligencia, defendiéndose a pesar de ser superada en fuerza, sobreviviendo con la misma mentalidad táctica que él le había enseñado desde la infancia. Tenía razón en una cosa, dijo Barry en voz baja. El sistema no puede tocarlo, pero se equivocó en todo lo demás. Ada estudió el rostro de su padre, reconociendo la expresión que había visto cuando se enfrentó a los matones que la habían amenazado en la secundaria, cuando los delincuentes del vecindario habían puesto a prueba la seguridad de su familia, cuando alguien había cometido el error de atacar a las personas que Barry Mason amaba. ¿Qué vas a hacer? Barry miró a su hija, magullada pero no rota, traumatizada pero decidida a que se hiciera justicia. Luego miró a su esposa, que asintió con la comprensión que provenía de 23 años de un propósito compartido. Voy a enseñarle a Héctor Sanders lo que sucede cuando la inmunidad diplomática se encuentra con la responsabilidad personal. Eleanor, que había estado observando en silencio la dinámica familiar, se aclaró la garganta. Quiero ayudar. Barry se volvió para estudiar a la reportera, reconociendo la misma furia decidida que impulsaba su propia misión. Esta no va a ser una historia que puedas imprimir, lo sé, pero esas otras chicas también merecen justicia. Y el sistema les falló, igual que le falló a Ada. A veces la justicia requiere más que periodismo. Barry miró alrededor de la habitación del hospital, a su hija recuperándose de una crueldad calculada, a su esposa cargando con el trauma de casi perder a su hija, a una reportera dispuesta a arriesgar su carrera por la justicia. Pensó en Héctor Sanders escondido detrás de la inmunidad diplomática, seguro de que la posición de su padre lo hacía intocable. Era hora de demostrarle que estaba equivocado. Capítulo 4. La oficina del sótano de Barry parecía un centro de mando militar diseñado por alguien con recursos ilimitados y 20 años de paranoia. Múltiples monitores mostraban imágenes de satélite, registros financieros, documentos de viaje y grabaciones de vigilancia. Mapas de las Islas Caimán cubrían una pared marcados con anotaciones precisas sobre protocolos de seguridad, fuerzas del orden locales y contratistas militares privados. Charlie Serrano llegó al amanecer, moviéndose a través del sistema de seguridad de Barry con la eficiencia casual de alguien que lo había estado haciendo durante 15 años. A los 45 años, Charlie conservaba la complexión compacta y los ojos alerta de un veterano de operaciones especiales, aunque la vida civil había suavizado marginalmente sus bordes. Dirigía una empresa de seguridad privada que proporcionaba servicios discretos a clientes que preferían soluciones fuera de los canales legales. Te ves fatal, dijo Charlie, estudiando la apariencia demacrada de Barry. 2 semanas de jornadas de investigación de 18 horas habían pasado factura. Me siento peor. Barry señaló los monitores que mostraban su objetivo. Dime qué ves. Charlie estudió el paquete de inteligencia con aprecio profesional. Hugo Sanders poseía un complejo en la playa de Sevan Mile, 12.000 pies cuadrados de arquitectura de lujo rodeados de seguridad privada e aislamiento geográfico. La propiedad contaba con su propio muelle, helipuerto y un sistema de seguridad que rivalizaba con las instalaciones militares. Mucho dinero, mucha protección. Serios problemas para cualquiera que piense en hacer visitas no invitadas, observó Charlie. Pero no imposible. ¿Cuál es el objetivo? Justicia, dijo Barry simplemente. Sé más específico. Barry mostró registros médicos y fotografías de la escena del crimen, no solo del asalto a Ada, sino de otras 6 víctimas en 3 países. La investigación de Eleanor Young había descubierto un patrón de comportamiento depredador que abarcaba 5 años, todo protegido por la inmunidad diplomática y conexiones poderosas. Héctor Sanders ha estado atacando sistemáticamente a mujeres jóvenes durante media década. 8 víctimas documentadas, probablemente más, que estaban demasiado asustadas o desanimadas para denunciar. El sistema no puede tocarlo por la inmunidad diplomática.
Pero Josh y Charlie estudió las pruebas con el ojo analítico de alguien que había pasado años tratando con personas que pensaban que el poder las hacía intocables. ¿De qué tipo de justicia estamos hablando? Del tipo definitivo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos, llevando el peso de una decisión que transformaría a Barry de un padre protector a algo más oscuro, más final. Charlie había trabajado con Barry el tiempo suficiente para entender que este no era un momento de reacción emocional. Era una elección calculada hecha por alguien que había agotado las alternativas legales. ¿Entiendes en lo que me estás pidiendo que participe? Entiendo exactamente lo que estoy pidiendo. Y entiendo que tienes todo el derecho a marcharte. La voz de Barry no contenía juicio ni presión, solo la calma certeza de alguien que ya se había comprometido con un curso de acción. Con o sin apoyo, Charlie guardó silencio durante varios minutos, estudiando las pruebas y sopesando la complejidad moral de la situación. Había visto suficiente del mundo para entender que la justicia legal y la justicia real no siempre eran lo mismo. Y había trabajado con Barry el tiempo suficiente para confiar en su juicio sobre cuando el sistema fallaba tan completamente que la acción personal se volvía necesaria. ¿Cuál es el plan? Barry sonrió por primera vez en semanas. No la expresión fría de la planificación táctica, sino un aprecio genuino por una amistad que trascendía los límites legales. El plan era elegante en su simplicidad y aterrador en su precisión. Hugo Sanders mantenía su complejo en las Caimán como un refugio para llevar a cabo negocios que requerían privacidad del escrutinio oficial. Esa misma privacidad jugaría en su contra cuando Barry llegara sin ser invitado. Eleanor Jan había proporcionado inteligencia adicional a través de su red de contactos de investigación. Hector Sanders estaba definitivamente en las Caimán, pero no solo. Había traído a 2 amigos de su círculo diplomático, convirtiendo su exilio en unas vacaciones prolongadas financiadas por la riqueza de su padre. 3 objetivos en lugar de uno, señaló Charlie. Más la seguridad que el viejo tenga en el lugar. La seguridad es sustancial pero predecible, dijo Barry, mostrando esquemas detallados del complejo. Contratistas privados de Blackstone Security, profesionales, bien equipados, pero operando bajo reglas de enfrentamiento que asumen amenazas convencionales. No están preparados para alguien con nuestro conjunto de habilidades y un desprecio total por las consecuencias legales. El desafío táctico era significativo pero manejable. Barry había pasado su carrera infiltrándose en posiciones defendidas y el complejo de los Sanders, a pesar de toda su costosa seguridad, estaba diseñado para disuadir a criminales y paparazzi, no a veteranos de operaciones especiales con motivación personal. Plazo: 2 semanas para finalizar la inteligencia y adquirir el equipo necesario. 1 semana para la infiltración y el establecimiento de la posición. Luego nos movemos. Charlie asintió, reconociendo el enfoque metódico que los había mantenido vivos a través de docenas de misiones peligrosas. Y la extracción opcional. La palabra llevaba implicaciones que hicieron que Charlie estudiara el rostro de Barry con renovada preocupación. Había visto amigos cruzar líneas durante su carrera militar. Hombres buenos que habían sido empujados más allá de su punto de quiebre por circunstancias que exigían más que respuestas convencionales. Barry se estaba acercando a esa línea, quizás ya la había cruzado. Barry, tu familia te necesita vivo, mi familia necesita justicia por lo que les hicieron. Si puedo proporcionar eso y sobrevivir, excelente. Si solo puedo proporcionar justicia. Barry se encogió de hombros con la aceptación fatalista de alguien que había hecho las paces con las consecuencias. Ada merece saber que el hombre que la hirió enfrentó la responsabilidad por sus acciones. Fueron interrumpidos por la llegada de Eleanor Jan, que traía nueva inteligencia que lo cambiaba todo. Su investigación había descubierto pruebas de una víctima adicional, la hija de un ayudante diplomático en Viena que se había suicidado después de denunciar una agresión por parte de Hector Sanders. El caso había sido enterrado tan a fondo que incluso los contactos de Eleanor lo habían pasado por alto inicialmente. Se llamaba Isabella Hoffman, dijo Eleanor, su voz densa de rabia.
17 años, estudiante de honor, quería estudiar relaciones internacionales. Denunció la agresión a las autoridades austriacas, le dijeron que era un asunto diplomático fuera de su jurisdicción. Y se suicidó 3 semanas después. Berry sintió que algo dentro de su pecho se calcificaba en una dureza permanente. 9 víctimas. Al menos 9 mujeres jóvenes cuyas vidas habían sido destruidas por un depredador que trataba la inmunidad diplomática como una licencia de caza. Sus padres se mudaron a Canadá. Después continuó Eleanor. Pero los localicé. ¿Quieren ayudar? La tragedia de la familia Hoffman añadió peso a la misión de Berry mientras proporcionaba recursos adicionales. Klaus Hoffman había sido un oficial de inteligencia austriaco antes de que la muerte de su hija lo llevara a un amargo retiro. Poseía tanto las habilidades como la motivación para apoyar una operación contra la familia Sanders. Ya no estamos hablando de justicia por mano propia, observó Charlie. Esto ha comenzado a parecer una coalición internacional. Bien, dijo Berry con silenciosa satisfacción. Hector Sanders operaba internacionalmente. ¿Nosotros también lo haremos? Mientras refinaban su plan operativo, Berry sintió la calma familiar que venía con la preparación de la misión. Durante 20 años había canalizado sus instintos protectores a través de los canales oficiales, trabajando dentro de sistemas diseñados para mantener el orden y proteger a los inocentes. Pero esos sistemas le habían fallado a su hija. Le habían fallado a Isabella Hoffman. Le habían fallado a cada joven que se había encontrado con Hector Sanders y le habían dicho que la inmunidad diplomática hacía imposible la justicia. Era hora de demostrar que algunas formas de justicia operaban fuera de la protección diplomática. 3 semanas después, Berry estaba en la cubierta de un barco de pesca fletado a 12 millas de Gran Caimán, observando las luces del complejo de los Sanders a través de binoculares de alta potencia. Charlie estaba a su lado, revisando el equipo con la precisión metódica de alguien que se prepara para el combate. Klaus Hoffman monitoreaba las frecuencias de radio desde la cabina del barco, su rostro curtido con la sombría determinación de un padre que busca justicia para su hija muerta. Última oportunidad para reconsiderar, dijo Charlie en voz baja. Berry pensó en Ada, recuperándose lentamente pero fortaleciéndose cada día. Pensó en Isabella Hoffman, llevada al suicidio por el aplastante peso de la injusticia. Pensó en otras 8 jóvenes cuyas vidas habían sido marcadas por un depredador que creía que la inmunidad diplomática lo hacía intocable. Algunas personas pierden su derecho a la protección legal cuando deciden destruir la inocencia, dijo Berry, su voz llevando la fría certeza de una convicción absoluta. Hector Sanders tomó esa decisión cuando eligió a nuestras hijas. Los motores del barco se silenciaron. A lo lejos, el complejo de los Sanders brillaba con la luz artificial de la riqueza y la falsa seguridad. Era hora de impartir justicia. Capítulo 5. Infiltración. La noche caribeña envolvió a Berry como un abrazo familiar mientras se deslizaba bajo la superficie a 1200 yardas del complejo de los Sanders. El agua estaba cálida, la visibilidad era clara y una suave corriente lo llevaría precisamente a donde necesitaba ir. 25 años de operaciones anfibias le habían enseñado a leer el agua como si fuera terreno. Y esa noche, todas las condiciones favorecían al cazador sobre la presa. La voz de Charlie crepitó a través de su auricular impermeable. Vigilancia en posición. Rotación de seguridad cada 20 minutos para los guardias. Equipados con visión nocturna, pero con patrones predecibles. Tienes una ventana de 12 minutos una vez que llegues al muelle. Berry acusó recibo con 2 clics y continuó su aproximación. La seguridad del complejo era impresionante para los estándares civiles, sensores de movimiento, cámaras infrarrojas, patrullas itinerantes, pero estaba diseñada para disuadir a criminales convencionales, no a alguien con su entrenamiento especializado y un desprecio total por las consecuencias legales. La inteligencia de Klaus Hoffman había sido invaluable. La investigación del padre austriaco sobre la muerte de su hija había descubierto registros financieros que mostraban que Hugo Sanders usaba la propiedad de las Caimán para albergar conferencias diplomáticas que nunca aparecían
aparecían en los registros oficiales. El aislamiento que protegía esas reuniones secretas jugaría en su contra esa noche. Berry llegó al muelle privado del complejo justo cuando la patrulla de seguridad completaba su ronda. 12 minutos para infiltrarse, localizar objetivos y establecer una posición para la operación principal. Se movió entre las sombras con la precisión fluida de alguien que había pasado décadas haciendo que lo imposible pareciera rutinario. El diseño del complejo coincidía con la inteligencia de El Anoryan, casa principal, dependencias de invitados, puesto de seguridad y un edificio separado que servía como la oficina privada de Hugo Sanders. A través de la imagen térmica, Berry pudo ver 3 firmas de calor en las dependencias de invitados. Hector Sanders y sus 2 compañeros, exactamente donde la inteligencia sugería que estarían. El sistema de seguridad era sofisticado pero seguía patrones predecibles. Berry había estudiado instalaciones similares durante su carrera militar y entendía sus debilidades. La tecnología costosa no podía compensar una implementación humana perezosa y los contratistas de seguridad privada rara vez mantenían la disciplina necesaria para una verdadera seguridad operativa. Desactivó los sensores perimetrales con equipo que Charlie había adquirido a través de canales que no mantenían registros. La intrusión se registraría como un fallo menor del sistema. El tipo de falsa alarma que los sistemas de seguridad caros generaban regularmente en entornos de agua salada. El auricular de Berry crepitó con actualizaciones de su equipo de apoyo. Charlie mantenía la vigilancia desde una posición oculta en la propiedad vecina, proporcionando inteligencia en tiempo real sobre los movimientos de los guardias y la actividad del complejo. Klaus Hoffman monitoreaba las frecuencias de la policía y los servicios de emergencia, mientras El Anoryan rastreaba la ubicación de Hugo Sanders en Washington, D.C. Las dependencias de invitados estaban separadas de la casa principal por 100 yardas de terrenos ajardinados, hermosos a la luz del día, pero que proporcionaban un excelente ocultamiento para las operaciones nocturnas. Berry se movió a través de jardines y elementos decorativos con un enfoque metódico que lo había mantenido vivo a través de 2 décadas de misiones peligrosas. Dentro de las dependencias de invitados, Hector Sanders y sus amigos disfrutaban de su exilio caribeño con la arrogancia casual de personas que nunca habían enfrentado consecuencias genuinas por sus acciones. A través de las ventanas, Berry pudo verlos bebiendo whisky caro y riéndose de algo que les divertía enormemente. Berry sintió que una furia fría se apoderaba de él al reconocer al objetivo. Hector Sanders se veía exactamente como en las fotografías de El Anoryan, alto, atlético, convencionalmente guapo, de la manera que le ayudaba a encantar a sus víctimas. A los 22 años poseía la confianza despreocupada de alguien que había aprendido que la riqueza y la protección diplomática podían excusar cualquier comportamiento. Los 2 compañeros eran mocosos diplomáticos igualmente privilegiados cuyos padres habían usado su influencia para protegerlos de la responsabilidad. La investigación de Klaus Hoffman los había identificado como cómplices en al menos 3 de los asaltos de Hector. Hombres que habían ayudado a aislar a las víctimas y a encubrir las pruebas. Después Berry activó un pequeño dispositivo que interferiría con las comunicaciones internas del edificio y la recepción de teléfonos celulares. Cuando esto comenzara, no quería interrupciones, ni llamadas de ayuda, ni interferencia diplomática. Esta iba a ser una conversación llevada a cabo enteramente en sus términos. Entró por una ventana que la costosa seguridad había dejado vulnerable. No por un mal diseño, sino porque las personas ricas valoraban la estética por encima de la verdadera protección. El sensor de la ventana registró la brecha, pero el equipo de Berry hizo que pareciera una interferencia ambiental en lugar de una intrusión moviéndose por el interior de las dependencias de invitados. Berry sintió la calma familiar que venía con la ejecución de la misión. Durante semanas había planeado, preparado y reunido inteligencia. Ahora era el momento de la acción directa, justicia personal entregada con precisión y finalidad. Hector Sanders estaba sirviendo otra bebida cuando Berry emergió de las sombras.
moviéndose con la eficiencia silenciosa de alguien que había pasado su carrera apareciendo sin ser invitado en lugares donde su presencia lo cambiaba todo. El joven levantó la vista con curiosidad casual, como si los visitantes inesperados fueran una parte normal de su existencia protegida. Caballeros, dijo Berry en voz baja, su voz llevando la amenaza controlada de una autoridad absoluta. Tenemos que hablar. El momento se alargó mientras tres jóvenes procesaban la presencia de alguien que claramente no pertenecía a su santuario privilegiado. Los compañeros de Héctor reaccionaron primero, buscando sus teléfonos, comenzando a levantarse, empezando a expresar objeciones que murieron al reconocer el frío profesionalismo en los ojos de Berry. Hector Sanders, continuó Berry, su voz nunca elevándose por encima de un volumen de conversación. 22 años, agregado cultural con inmunidad diplomática, actualmente buscado por un padre cuya hija elegiste destruir. El reconocimiento amaneció en los ojos de Héctor. No miedo, sino la molesta inconveniencia de alguien acostumbrado a que otros le resuelvan los problemas. Su expresión llevaba la arrogancia de alguien que había aprendido que la inmunidad diplomática lo hacía intocable. No sé quién eres ni cómo entraste aquí, dijo Héctor, su voz llevando una autoridad heredada. Pero estás cometiendo un grave error. Mi padre es el embajador Hugo Sanders y esta propiedad goza de protección diplomática. Estás cometiendo un incidente internacional. Berry sonrió con el frío aprecio de alguien que acababa de oír a su enemigo explicar por qué la justicia convencional no podía alcanzarlo. Eso es exactamente lo que esperaba que dijeras. Capítulo 6. Interrogatorio. La sala de estar de las dependencias de invitados se convirtió en una instalación de interrogatorio con la adición del equipo que Berry había llevado en bolsas impermeables. Bridas de plástico, iluminación portátil, dispositivos de grabación e instrumentos diseñados para fomentar la honestidad a través de la incomodidad. Las herramientas de alguien que había aprendido que la verdad a menudo requería persuasión. Hector Sanders estaba sentado atado a una silla pesada, su arrogancia diplomática comenzando a resquebrajarse al darse cuenta de que la protección de su padre no podía llegar a esta habitación. Sus dos compañeros, Marques Webb, hijo de un delegado comercial, y Trevor Castillo, cuyo padre trabajaba en control de armas, estaban asegurados a sillas del comedor con la brutalidad eficiente de alguien que había hecho esto profesionalmente. Déjame explicarte cómo funciona esto, dijo Berry, ajustando una luz de trabajo LED para que brillara directamente en los ojos de Héctor. Vas a contarme sobre cada chica a la que has herido. Cada asalto, cada víctima, cada vez que usaste la inmunidad diplomática para escapar de la justicia. La honestidad total hará esto más fácil. Las mentiras lo harán considerablemente más difícil. Hector intentó mantener su compostura de privilegiado a pesar de que las bridas le cortaban las muñecas y los tobillos. No puedes hacer esto. Tengo inmunidad diplomática. Mi padre hará que te extraditen y te encarcelen por secuestro, agresión y violación de tratados internacionales. Berry sacó su teléfono y le mostró a Héctor una fotografía Ada en su cama de hospital. Rodeada de máquinas y vendajes, su rostro un mapa de moratones púrpuras. Tu inmunidad diplomática no protegió a mi hija de lo que le hiciste. No te va a proteger a ti de lo que yo te voy a hacer. La fotografía tuvo un efecto inmediato. Los ojos de Héctor se abrieron al reconocer a la chica de la fiesta, la víctima que había luchado más que la mayoría. Sus compañeros se movieron nerviosamente en sus sillas, comprendiendo finalmente que no estaban tratando con criminales convencionales que pudieran ser disuadidos por amenazas legales. ¿Eso fue? La voz de Héctor se quebró ligeramente. Eso fue un malentendido. Estaba borracha. Estaba dispuesta, y luego cambió de opinión y afirmó. El revés de Berry fue medido, profesional, diseñado para demostrar compromisos sin causar daños graves. La cabeza de Héctor se giró de lado, apareció sangre en la comisura de su boca. Respuesta incorrecta. Inténtalo de nuevo, la voz de Charlie crepitó a través del auricular de Berry. La seguridad del complejo mantiene patrones normales. Tienes tiempo para una conversación prolongada. Berry activó una grabadora digital, colocándola donde los tres cautivos pudieran verla claramente. Esta sesión está siendo documentada. Sus confesiones serán enviadas a las autoridades apropiadas.
a periodistas y a las familias de sus víctimas. La inmunidad diplomática no puede enterrar pruebas que no existen en los canales oficiales. Las implicaciones eran claras. Lo que dijeran aquí se haría público independientemente de la influencia de sus padres. La protección en la que habían confiado durante años no tenía sentido en esta habitación con este hombre en estas circunstancias. Marcus Webb, el más débil de los tres, se rompió primero. Mira, nunca quisimos que nadie saliera gravemente herido. Hector dijo que su padre podía hacer desaparecer los problemas, que la inmunidad diplomática lo cubría todo. Solo se suponía que debíamos mantener a otras personas alejadas mientras él que la voz de Barry llevaba una paciencia peligrosa. Mientras se divertía con chicas que no cooperaban voluntariamente, la confesión golpeó a Barry como un golpe físico, confirmando lo que había sospechado. Esto no era violencia impulsiva, sino un comportamiento depredador organizado. Estos jóvenes habían sistematizado el proceso de aislar y agredir a las víctimas, confiados en que la protección diplomática los hacía intocables. Barry sacó una tableta que mostraba fotografías de las 9 víctimas, Ada, Isabella Hoffman y otras 7 cuyas vidas habían sido destrozadas por las actividades del grupo de Sanders. Háblame de cada una. Nombres, fechas, lugares, lo que les hiciste. Durante las siguientes 2 horas, Barry extrajo metódicamente confesiones que pintaban un cuadro de comportamiento depredador sistemático que abarcaba 3 países y 5 años. Hector Sanders no era solo un joven privilegiado con poco control de sus impulsos. Era un depredador en serie que había aprendido a usar la inmunidad diplomática como una licencia de caza. Los detalles eran horribles. Cada asalto había sido planeado, coordinado y encubierto a través de los canales diplomáticos. Las víctimas habían sido elegidas específicamente por su vulnerabilidad: mujeres jóvenes sin conexiones poderosas, estudiantes de familias de clase media, inmigrantes que temían la deportación si denunciaban los crímenes. Isabella Hoffman había sido el objetivo porque su padre era un oficial de inteligencia. Hector había querido demostrar que, incluso las familias de las fuerzas del orden eran impotentes ante la inmunidad diplomática. Su suicidio había sido celebrado como prueba de su intocabilidad. Barry se obligó a mantener un desapego profesional mientras las confesiones continuaban. No eran crímenes pasionales o de mal juicio momentáneo. Eran actos calculados de crueldad cometidos por depredadores que disfrutaban de la destrucción psicológica tanto como de la violencia física. Trevor Castillo proporcionó la información más dañina. Registros financieros que mostraban pagos a funcionarios locals, pruebas de vigilancia realizada a víctimas potenciales y comunicaciones con Hugo Sanders discutiendo cómo expandir sus actividades a nuevas ubicaciones. Tu padre lo sabía, le dijo Barry a Hector. Él lo facilitó. Dijo que los jóvenes necesitaban desahogos, respondió Hector, su arrogancia diplomática finalmente rota por completo. Dijo que la inmunidad diplomática estaba destinada a proteger a personas importantes de las leyes locales que no entendían las necesidades internacionales. Las palabras cristalizaron la comprensión de Barry sobre la bancarrota moral de la familia Sanders. No era solo un comportamiento criminal facilitado por la protección diplomática. Era un comportamiento criminal que la protección diplomática había sido diseñada deliberadamente para facilitar. El auricular de Barry crepitó con una actualización de Klaus Hoffman. Hugo Sanders acaba de salir de su residencia en Dedze. Plan de vuelo presentado para Gran Caimán. ETA 4 horas. El cronograma se estaba acelerando. Hugo Sanders venía a proteger a su hijo, trayendo consigo todo el músculo diplomático y las amenazas legales que pudiera reunir. Pero Barry tenía lo que necesitaba: confesiones completas, pruebas documentadas y 3 depredadores que finalmente habían enfrentado la responsabilidad por sus acciones. Miró a Hector Sanders.
Magullado, aterrorizado, despojado de la arrogancia que la inmunidad diplomática le había proporcionado durante años, el joven que había destruido sistemáticamente las vidas de mujeres jóvenes finalmente estaba experimentando la vulnerabilidad, el miedo y la impotencia. Tu padre está en camino, dijo Barry en voz baja. Va a llegar, esperando encontrarte a salvo bajo la protección diplomática, listo para barrer esto como todo lo demás. En cambio, va a encontrar justicia. Barry activó su sistema de comunicación, conectándose con Charlie, Klaus y Eleanor simultáneamente. La fase 2 comienza ahora. Hugo Sanders entra en el juego personalmente en 4 horas. Es hora de mostrarle lo que sucede cuando la inmunidad diplomática se encuentra con la responsabilidad personal. El interrogatorio había terminado. Ahora venía el ajuste de cuentas. Capítulo 7. La llegada del embajador. El helicóptero de Hugo Sanders aterrizó en la pista de aterrizaje privada del complejo a las 3:47 am. Sus rotores cortando el aire caribeño denso con nubes de tormenta inminentes. A los 58 años, el embajador conservaba la imponente presencia que había intimidado a diplomáticos y políticos en 3 continentes. Pero esa noche se movía con la desesperación urgente de un padre cuyo mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando. Barry observaba desde la oficina de seguridad de la casa principal. Habiendo pasado la hora anterior estudiando las comunicaciones de Hugo y comprendiendo el alcance total de la corrupción de la familia Sanders, el embajador no solo había facilitado el comportamiento depredador de su hijo, lo había sistematizado, utilizando recursos diplomáticos para identificar víctimas, planificar asaltos y eliminar pruebas. La investigación de Eleanor Yan había descubierto registros financieros que mostraban pagos a la policía local, profesionales médicos y funcionarios gubernamentales en múltiples países. Hugo Sanders había creado una red internacional diseñada para proteger a depredadores, convirtiendo la inmunidad diplomática en un escudo integral para un comportamiento criminal sistemático. La seguridad del complejo se está moviendo a formación de escolta, informó Charlie a través del auricular. Hugo trae a 2 hombres adicionales. De aspecto serio, probablemente ex-militares, Barry ajustó su posición en la casa principal, manteniendo contacto visual con las dependencias de invitados donde Héctor y sus compañeros permanecían asegurados. Las próximas horas determinarían si la justicia podría penetrar las capas de protección que habían blindado a la familia Sanders durante años. Hugo Sanders entró en la casa principal con la presencia dominante de alguien acostumbrado a que su autoridad fuera respetada sin cuestionamientos. Su caro traje estaba arrugado por el viaje, pero sus ojos permanecían agudos con el cálculo frío que había construido su carrera sobre escándalos enterrados y crisis gestionadas. Sé que estás aquí, llamó Hugo a las sombras de la casa. Sé quién eres. Barry Resmasan, ex de Operaciones Especiales, actual contratista privado con un historial clasificado y una estabilidad mental cuestionable tras el accidente de su hija. Las palabras estaban calculadas para demostrar que Hugo había utilizado sus recursos para investigar a Barry, para mostrar que la inteligencia diplomática podía llegar a cualquier parte. Pero también revelaban la fundamental incomprensión del embajador sobre la situación que enfrentaba. ¿Accidente? Barry emergió de las sombras con una amenaza controlada que había intimidado a enemigos durante 2 décadas de misiones peligrosas. Así es como llamas a lo que tu hijo le hizo a mi hija. Hugo estudió a Barry con el ojo analítico de alguien que había pasado su carrera leyendo a hombres peligrosos y encontrando formas de neutralizarlos. Tu hija asistió a una fiesta, consumió alcohol y tomó malas decisiones que resultaron en consecuencias que luego lamentó. Mi hijo tiene inmunidad diplomática y esta propiedad goza de protección diplomática. Estás cometiendo múltiples crímenes federales al estar aquí. Barry sonrió con un aprecio genuino por el compromiso de Hugo con la mentira que había protegido a su familia durante años. Tu hijo confesó haber atacado y agredido sistemáticamente a mujeres jóvenes en 3 países. Esas confesiones han sido grabadas y distribuidas a periodistas, agencias de aplicación de la ley y grupos de defensa de las víctimas. La inmunidad diplomática no puede enterrar pruebas que ya son públicas.
La compostura de Hugo vaciló ligeramente mientras procesaba las implicaciones. La protección de su hijo siempre había dependido de controlar el flujo de información, manteniendo las pruebas dentro de los canales diplomáticos donde podían ser gestionadas o eliminadas. La exposición pública cambiaba toda la dinámica. Las confesiones obtenidas mediante secuestro y tortura son inadmisibles en cualquier procedimiento legal, dijo Hugo, reafirmando su autoridad diplomática. Lo que sea que hayas hecho aquí esta noche no tiene validez legal. No estoy interesado en procesos legales, respondió Berry en voz baja. Estoy interesado en la justicia. La conversación fue interrumpida por la voz de Klaus Hoffmann crepitando a través del auricular de Berry. La Policía Metropolitana de DC acaba de recibir una denuncia anónima sobre personal diplomático involucrado en casos de agresión sexual. Los contactos de Eleanor ya están publicando la historia. Hugo está a punto de perder su capacidad para gestionar esto en silencio. Berry vio el teléfono de Hugo iluminarse con llamadas entrantes, sus contactos en Washington. Especialistas en gestión de crisis, asesores legales especializados en hacer desaparecer escándalos diplomáticos. Pero esa noche, la maquinaria de protección se estaba desmoronando bajo el peso de pruebas documentadas y la exposición pública. ¿Qué quieres?, preguntó Hugo, su compostura diplomática finalmente rota al darse cuenta de que las confesiones de su hijo podrían destruir carreras, la influencia de su familia y resultar en un enjuiciamiento penal que la inmunidad diplomática podría no evitar. Quiero justicia para cada chica a la que tu hijo hirió. Quiero responsabilidad por tu papel en facilitarlo. Y quiero asegurarme de que esto no vuelva a suceder nunca más. Berry sacó una tableta que mostraba las pruebas que Eleanor Jan había recopilado, registros financieros, declaraciones de víctimas, comunicaciones entre Hugo y los funcionarios que habían ayudado a encubrir los crímenes de su hijo. El alcance de la corrupción era impresionante, llegando a departamentos de policía, hospitales y agencias gubernamentales en múltiples países. Creaste un sistema, continuó Berry, diseñado para permitir que depredadores privilegiados cazaran a víctimas inocentes sin consecuencias. Convertiste la inmunidad diplomática en una licencia para la crueldad sistemática. Eso termina esta noche. El teléfono de Hugo volvió a sonar, esta vez mostrando un código de área de DC, que hizo que su rostro palideciera. La llamada fue breve, profesional y devastadora. Cuando terminó, Hugo parecía mayor, disminuido, despojado de la autoridad que había protegido a su familia durante décadas. El Departamento de Estado está suspendiendo mis credenciales diplomáticas en espera de una investigación, dijo Hugo, su voz hueca de derrota. Los funcionarios moldavos exigen mi retirada inmediata. Los casos que la amiga periodista de tu esposa publicitó se están reabriendo en 3 países. Berry sintió una fría satisfacción apoderarse de él. Hugo Sanders estaba experimentando la destrucción de todo lo que había construido para proteger el comportamiento depredador de su hijo. La inmunidad diplomática que los había hecho intocables se estaba evaporando bajo el escrutinio público y las pruebas documentadas. Pero la justicia requería más que la destrucción de una carrera y procedimientos legales. Requería una responsabilidad personal entregada con precisión y finalidad. Tu hijo está en las dependencias de invitados, dijo Berry, junto con sus cómplices y confesiones completas y grabadas. Vas a caminar hasta allí, ver lo que tu protección permitió y entender exactamente qué tipo de monstruo ayudaste a crear. La compostura de Hugo finalmente se rompió por completo al darse cuenta del alcance total de su situación. La protección diplomática de su hijo había desaparecido, su propia carrera estaba destruida y las pruebas de sus crímenes ya eran públicas. El sistema que había pasado años construyendo para proteger a los depredadores se había derrumbado en una sola noche. Berry señaló hacia las dependencias de invitados con la fría cortesía de alguien que había ganado una guerra que había tardado años en prepararse. Después de usted, embajador, es hora de enfrentar las consecuencias. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. Las dependencias de invitados se habían transformado en un tribunal donde la inmunidad diplomática se encontraba con la justicia personal. Hugo Sanders permanecía en la puerta, mirando a su hijo atado a una silla.
rodeado de pruebas de un comportamiento depredador sistemático que ya no podía ser enterrado ni explicado. Hector levantó la vista cuando su padre entró, su rostro hinchado por las técnicas de interrogatorio de Berry, su arrogancia diplomática completamente destrozada. Papá, haz que esto pare. Háblales de la inmunidad, de la protección, de cómo esto no puede pasarnos a nosotros. Hugo Sanders parecía mayor de sus 58 años mientras inspeccionaba la escena, su hijo y sus cómplices asegurados con eficiencia profesional. Equipo de grabación documentándolo todo, pruebas de actividad criminal internacional esparcidas por todas las superficies. Ya no hay inmunidad, dijo Hugo, su voz hueca de derrota. El Departamento de Estado suspendió mis credenciales hace 2 horas. Moldavia me ha retirado en espera de una investigación. Cada caso que hemos enterrado está siendo reabierto por autoridades que finalmente tienen pruebas que no pueden ignorar. Berry estaba de pie junto a una mesa que mostraba fotografías de las 9 víctimas, sus vidas cambiadas para siempre por la crueldad sistemática de la familia Sanders. La foto del hospital de Ada ocupaba la posición central. Una chica de 16 años que se había defendido de un depredador protegido por la inmunidad diplomática. Cuéntale a tu hijo sobre Isabella Hoffman, dijo Berry en voz baja. El rostro de Hugo palideció al mencionar a la víctima de Viena. Eso fue una tragedia, un malentendido que escaló más allá de las intenciones de cualquiera. Tenía 17 años. La voz de Klaus Hoffmann cortó la habitación mientras emergía de las sombras. El padre austriaco se movió con la furia controlada de alguien que había pasado 2 años planeando este momento. Era mi hija, y tu hijo la llevó al suicidio después de destruir su fe en la justicia. Hugo miró a Klaus con creciente horror al reconocer las implicaciones. Esto no se trataba solo de la hija de Berry. Se trataba de cada víctima que la familia Sanders había creado en múltiples países. Y algunas de sus familias se habían encontrado. Pelanorian entró en la habitación llevando un portátil que mostraba la cobertura de noticias en tiempo real del escándalo en desarrollo. BBC, CNN, Washington Post y 12 medios internacionales están publicando la historia. Las confesiones grabadas son públicas. Los registros financieros son públicos y los grupos de defensa de las víctimas exigen enjuiciamiento en cada jurisdicción donde ocurrieron los crímenes. El alcance de la exposición pública estaba destruyendo años de cuidadosa gestión de la reputación. Hugo había construido su carrera manteniendo los escándalos contenidos dentro de los canales diplomáticos, pero esta exposición era demasiado amplia, demasiado coordinada para el control de daños tradicional. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Héctor, su voz quebrándose al darse cuenta de que la protección de su padre había desaparecido para siempre. Berry sacó un teléfono satelital seguro y marcó un número que había memorizado años antes. Director Morrison, soy Berry Resmasan. Tengo algo que podría interesar a la Corte Penal Internacional. La conversación fue breve, profesional y devastadora. Berry estaba ofreciendo pruebas de crímenes internacionales sistemáticos cometidos por personal diplomático, documentados con confesiones y registros financieros que probaban la complicidad del gobierno. El tipo de caso que destruía carreras y resultaba en largas penas de prisión. Hugo entendió las implicaciones de inmediato. Un enjuiciamiento internacional significaba que no había inmunidad diplomática, ni protección política, ni capacidad para desaparecer en un cómodo exilio. Su hijo enfrentaría la justicia en tribunales diseñados específicamente para procesar crímenes que las autoridades locales no podían tocar. Has destruido a mi familia, dijo Hugo. Su compostura diplomática, abandonándolo finalmente por completo. Tu familia se destruyó a sí misma, respondió Berry. Yo solo me aseguré de que el mundo pudiera ver lo que realmente sois. Klaus Hoffmann se acercó a Hugo con los pasos medidos de un padre que había esperado 2 años por este momento. Isabella llevó un diario todos los días durante 3 semanas después de que tu hijo la agrediera. Escribió sobre cómo el sistema le falló, cómo la inmunidad diplomática hacía imposible la justicia. Escribió sobre ti específicamente, cómo llamaste a las autoridades austriacas y las amenazaste si presentaban cargos.
La acusación golpeó a Hugo como un golpe físico. Había hecho esas llamadas, había usado la presión diplomática para enterrar los crímenes de su hijo, había destruido personalmente la fe de una joven en la justicia. El suicidio de Isabella era tanto su responsabilidad como la agresión de Héctor. El diario es público ahora, continuó Klaus, junto con las grabaciones de tus llamadas telefónicas a los funcionarios austriacos. El mundo sabe exactamente cómo se utilizó la inmunidad diplomática como arma para proteger a los depredadores. Berry activó un televisor montado en la pared que mostraba la cobertura de noticias del escándalo en desarrollo. Los medios internacionales lo trataban como algo más que justicia penal. Era un examen fundamental de cómo la inmunidad diplomática podía ser abusada para proteger un comportamiento criminal sistemático. La cobertura incluía entrevistas con grupos de defensa de las víctimas, expertos legales explicando cómo se había corrompido la protección diplomática y políticos exigiendo reformas para prevenir abusos similares. La familia Sanders se había convertido en el catalizador de discusiones internacionales sobre la responsabilidad y la justicia. La inmunidad diplomática de tu hijo ha desaparecido, le dijo Berry a Hugo. Tu propia protección está suspendida. Las pruebas son públicas y los casos se están reabriendo. Pero la justicia legal lleva tiempo, y a veces las víctimas necesitan una satisfacción más inmediata. Berry hizo un gesto a Charlie Serrano, que entró llevando un equipo que hizo que el rostro de Hugo palideciera de reconocimiento. Como profesional diplomático, Hugo entendía las técnicas de interrogatorio, los métodos coercitivos y el tipo de justicia que operaba fuera de los canales legales. Tienes una elección, continuó Berry. Tu hijo puede enfrentar un enjuiciamiento legal en tribunales internacionales, lo que llevará años y podría resultar en un encarcelamiento cómodo en instalaciones de mínima seguridad. O puede enfrentar la justicia inmediata, entregada personalmente por los padres cuyas hijas destruyó. La elección era clara pero horrible. Hugo podía proteger a su hijo de la retribución personal aceptando procesos legales que podrían ser indulgentes. O podía ver la justicia inmediata entregada con la precisión de padres que habían perdido la fe en la protección institucional. Hector miró entre su padre y sus captores, comprendiendo finalmente que la inmunidad diplomática había sido lo único que se interponía entre él y las consecuencias de sus acciones. Sin esa protección, era solo otro depredador enfrentando la rabia de las familias que destruyó. Papá, susurró Héctor. No los dejes. Tú te hiciste esto a ti mismo, dijo Hugo, su voz llevando el peso de una derrota completa. Cada elección, cada víctima, cada vez que usaste nuestra protección para escapar de las consecuencias. Tú te hiciste esto a ti mismo, y se lo hiciste a nuestra familia. Berry estudió a Hugo Sanders, un profesional diplomático que había pasado su carrera gestionando crisis y protegiendo los intereses de su nación. Ahora enfrentando la destrucción completa de todo lo que construyó para proteger el comportamiento depredador de su hijo, última oportunidad para tomar una decisión que importe, dijo Berry en voz baja. ¿Justicia legal o justicia personal? Tu hijo se enfrenta a una o a la otra. Pero se enfrenta a algo esta noche. Hugo miró a su hijo, el joven cuya protección le había costado su carrera, su reputación y su fe en el sistema al que había servido durante décadas. El depredador que se había escondido detrás de la inmunidad diplomática mientras destruía vidas inocentes. Las siguientes palabras del embajador determinarían cómo terminaría esto. Capítulo 9. Justicia servida. Hugo Sanders miró a su hijo por un largo momento, viendo no al agregado diplomático que había sido protegido por la inmunidad, sino al depredador que había destruido sistemáticamente las vidas de mujeres jóvenes en 3 continentes. El peso de la crueldad facilitada, las pruebas enterradas y la corrupción institucional se posó sobre sus hombros con una finalidad aplastante. Elijo la justicia, dijo Hugo en voz baja, su voz llevando la aceptación exhausta de alguien que finalmente había dejado de huir de las consecuencias. Berry asintió con sombría satisfacción. ¿El tipo legal o el personal? Ambos.
La palabra quedó suspendida en el aire caribeño como una sentencia. Hugo Sanders, diplomático de carrera protegido por décadas de poder institucional, estaba abandonando a su hijo para que enfrentara la responsabilidad que la inmunidad diplomática había impedido durante años. El Anorian documentó todo con precisión profesional. Sus grabaciones capturando el momento en que la protección diplomática se desmoronó bajo el peso de la crueldad documentada. La caída de la familia Sanders se convertiría en un caso de estudio sobre cómo la inmunidad institucional podía corromper la justicia hasta que la responsabilidad personal se volvía inevitable. Berry activó su sistema de comunicación seguro, conectándose con contactos en agencias de aplicación de la ley en 3 países. En cuestión de minutos, transmitió paquetes completos de pruebas a fiscales que habían estado esperando durante años inteligencia procesable sobre crímenes diplomáticos. La Interpol emitirá órdenes de arresto en cuestión de horas, informó Berry. La Corte Penal Internacional está abriendo procedimientos formales y las autoridades locales en Viena, Washington y Londres están reabriendo cada caso que tu familia enterró. Hector Sanders miró entre su padre y sus captores, comprendiendo finalmente que su protección había desaparecido para siempre. La inmunidad diplomática que lo había hecho intocable se estaba evaporando bajo el escrutinio público y el apoyo abandonado de su padre. Esto no ha terminado, dijo Héctor, tratando de mantener el desafío a pesar de las bridas y las pruebas abrumadoras. Nuestros abogados lo impugnarán todo, alegarán coacción, persecución diplomática. Klaus Hoffmann interrumpió con la fría precisión de un padre que había esperado 2 años por este momento. Tus confesiones son públicas. Los registros financieros son públicos. Las declaraciones de las víctimas son públicas. La inmunidad diplomática no puede enterrar pruebas que ya no existen en los canales diplomáticos. Berry sacó su teléfono y le mostró a Héctor la cobertura de noticias en tiempo real. Los medios internacionales trataban el caso Sanders como algo más que justicia penal. Era un examen fundamental de cómo las protecciones diplomáticas podían ser corrompidas para facilitar un comportamiento depredador sistemático. La cobertura incluía entrevistas con grupos de defensa de las víctimas, expertos legales explicando el abuso de la inmunidad diplomática y políticos exigiendo reformas para prevenir crímenes similares. La familia Sanders se había convertido en símbolo del fracaso institucional y la necesidad de la justicia personal cuando los sistemas legales no podían alcanzar a los poderosos. Querías demostrar que la inmunidad diplomática te hacía intocable, le dijo Berry a Héctor. En cambio, has demostrado que algunas formas de justicia operan fuera de la protección diplomática. Charlie Serrano entró, llevando el equipo final que aseguraría que la familia Sanders enfrentara una responsabilidad completa. Órdenes de embargo financiero. Órdenes de confiscación de activos y documentos de extradición que los seguirían a cualquier jurisdicción a la que intentaran llegar. Cuentas suizas congeladas, propiedades en las Caimán confiscadas, pensiones diplomáticas suspendidas, informó Charlie con satisfacción profesional. La familia Sanders acaba de volverse financieramente responsable de la compensación a las víctimas y los procedimientos legales. Hugo contempló la destrucción de todo lo que había construido a lo largo de una carrera diplomática de 3 décadas. La protección de su hijo le había costado su posición, su riqueza, su reputación y su libertad. El poder institucional que había ejercido para enterrar escándalos se volvía contra él con una eficiencia devastadora. ¿Qué nos pasará ahora?, preguntó Hugo con la voz hueca de alguien que ya sabía la respuesta. La justicia legal seguirá su curso, respondió Berry. Enjuiciamiento internacional, procedimientos de extradición, penas de prisión que reflejen el alcance de sus crímenes. Tu hijo enfrenta cargos en 3 países y la inmunidad diplomática ya no puede protegerlo. Berry hizo una pausa, estudiando a la familia diplomática que había tratado el sufrimiento de las víctimas como un daño colateral aceptable para mantener su estatus protegido. Pero primero, te enfrentas a la justicia personal. Klaus Hoffmann se acercó a Hugo con fotografías de su hija, Isabella, a los 17 años, brillante y llena de esperanza.
destruida por un comportamiento depredador que la inmunidad diplomática había permitido. Ella creía en la justicia hasta que tu familia le enseñó que el poder hace a algunas personas intocables. Murió creyendo que su sufrimiento no importaba porque su agresor tenía protección diplomática. La acusación llevaba el peso de una autoridad moral absoluta. Hugo había destruido personalmente la fe de una joven en la justicia, había usado la presión diplomática para enterrar pruebas. Había permitido el continuo comportamiento depredador de su hijo, haciendo creer a las víctimas que la rendición de cuentas era imposible. El diario de tu hija es público ahora, continuó Klaus. Su voz densa de rabia contenida. Cada palabra que escribió sobre cómo tus amenazas hicieron imposible la justicia. Cada día que documentó la pérdida de fe en los sistemas diseñados para proteger a los inocentes. Murió porque le enseñaste que la inmunidad diplomática era más poderosa que la justicia. Hugo Sanders, diplomático de carrera, profesional institucional, finalmente se derrumbó por completo bajo el peso de la responsabilidad personal. Los crímenes de su hijo habían destruido a múltiples familias, pero su propio papel en facilitar esos crímenes había llevado a una chica de 17 años al suicidio. Barry dio un paso adelante con la calma certeza de alguien que había cruzado todas las barreras morales y legales para llegar a este momento. Hugo Sanders, usaste la inmunidad diplomática para proteger un comportamiento depredador sistemático. Corrompiste la justicia para proteger a un monstruo. Destruiste familias para mantener tu carrera. La acusación formal llevaba el peso de pruebas documentadas y una convicción personal. Barry había abandonado su carrera, arriesgado su libertad y cruzado fronteras internacionales para impartir una justicia que los sistemas legales no podían proporcionar. Hector Sanders. Atacaste y agrediste sistemáticamente a mujeres jóvenes mientras te escondías detrás de la protección diplomática. Disfrutaste de la destrucción psicológica tanto como de la violencia física. Celebraste la impotencia de las víctimas como prueba de tu intocabilidad. Barry miró a ambos hombres, Sanders, padre y hijo, facilitador y depredador, representantes de una corrupción institucional que había hecho imposible la justicia para demasiadas víctimas. Algunos crímenes requieren una responsabilidad personal cuando los sistemas legales fallan. La justicia final fue rápida, personal y absoluta. Klaus Hoffmann y Barry Resmassan, padres cuyas hijas habían sido destruidas por depredadores diplomáticos, impartieron consecuencias que habían sido imposibles mientras la familia Sanders mantenía su estatus protegido. 6 meses después, Barry se sentó junto a la cama de hospital de Ada por última vez mientras ella se preparaba para el alta. Su hija había luchado para recuperarse del trauma físico y psicológico con la misma determinación que había mostrado la noche en que se defendió de Hector Sanders. La terapia está ayudando, dijo Ada. Su voz más fuerte de lo que había estado en meses. Ladra. Maggie dice que estoy progresando excelentemente, pero saber que él enfrentó consecuencias por lo que me hizo, eso ayudó más que cualquier otra cosa. Barry apretó la mano de su hija, sintiendo la fuerza que la había sostenido durante meses de recuperación. Ada había heredado más que su mente táctica. Había heredado su negativa a aceptar la derrota y su compromiso con la justicia cuando los sistemas fallaban. ¿Qué les pasó?, preguntó Ada. Justicia legal, respondió Barry. Hugo Sanders recibió 15 años por corrupción, conspiración y cargos de complicidad en un tribunal internacional. Su inmunidad diplomática no pudo protegerlo de crímenes institucionales sistemáticos. Barry hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Hector Sanders enfrentó una responsabilidad personal antes de que comenzaran los procedimientos legales. A veces la justicia requiere una entrega más inmediata de la que los sistemas judiciales pueden proporcionar. Ada estudió el rostro de su padre, reconociendo la expresión que había visto cuando se enfrentaba a amenazas contra su familia. Había heredado suficiente de su mente analítica para entender lo que responsabilidad personal significaba en el vocabulario de Barry. Bien, dijo con silenciosa satisfacción. Isabella Hoffmann también merecía justicia. Todas nosotras la merecíamos. Barry miró por la ventana del hospital hacia Washington D.C. pensando en Klaus Hoffmann, que había regresado a Austria para reconstruir su vida en torno al recuerdo de su hija.
en el Anoryan, cuya investigación había provocado reformas internacionales en las protecciones de la inmunidad diplomática, en Charlie Serrano, que había ayudado a impartir justicia cuando los sistemas legales resultaron inadecuados. Sobre todo, pensó en las 9 mujeres jóvenes cuyas vidas habían sido destrozadas por depredadores protegidos por la inmunidad diplomática. 8 de ellas tendrían la oportunidad de sanar, de reconstruir, de encontrar la paz, sabiendo que sus atacantes habían enfrentado las consecuencias. Una de ellas, Isabella Hoffman, había encontrado la paz en el conocimiento de que su muerte había catalizado la justicia para otras. Algunas personas pierden su derecho a la protección legal cuando eligen destruir la inocencia, dijo Berry en voz baja, repitiendo las palabras que lo habían guiado durante meses de planificación y ejecución. Ada apretó su mano con la fuerza de alguien que había sobrevivido a una agresión, un trauma y un fracaso institucional. Gracias por mostrarme cómo es la justicia cuando los sistemas fallan. Berry sonrió a su hija, brillante, fuerte, intacta. A pesar de todo lo que Héctor Sanders había intentado destruir en ella, había heredado su mente táctica, su certeza moral y su comprensión de que, a veces, la gente buena tenía que cruzar límites para proteger a los inocentes. La familia Sanders había aprendido que la inmunidad diplomática tenía limitaciones geográficas y morales. La justicia los había encontrado a pesar de la protección institucional, entregada con precisión por padres que se negaron a aceptar que el poder hacía a algunas personas intocables. Fuera de la ventana del hospital, Washington D.C. continuaba con su negocio diario de política y diplomacia, sin saber que 2 diplomáticos de carrera habían aprendido recientemente la diferencia entre la inmunidad legal y la responsabilidad personal. La justicia, había descubierto Berry, era a veces una responsabilidad personal que no podía delegarse en las instituciones. Algunas lecciones debían ser entregadas personalmente. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en la pantalla, y te veré allí.